Así que les traigo saludos de parte de mi esposa, que hoy está en Berrien Springs, y de nuestra hija. Nuestro hijo está con nosotros en este momento. Él está haciendo mis grabaciones allá atrás. Y me gustaría agradecer al hermano John, a Record y a todo el equipo que organizó este increíble fin de semana. Han hecho un trabajo asombroso. Me alegra mucho ver a tantas personas afines reunidas en el día de sábado para compartir en comunión y crecer en la gracia y en la verdad. Así que anoche o ayer predicamos 2 sermones. Fueron más enfocados en los tiempos en los que vivimos y lo que está sucediendo allá afuera. Y hoy voy a hablar sobre cosas que están dentro de nuestra iglesia, asuntos que deberían preocuparnos a todos, temas que en realidad tienen un impacto profundo en nosotros, lo reconozcamos o no. Así que esta mañana compartiré un mensaje titulado Cuidado con lo que compras, número 1. Y esta noche, cuidado con lo que compras. Número 2, no soy muy creativo con los títulos de mis sermones. Así que cuidado con lo que compras 1 y luego cuidado con lo que compras 2 más tarde esta noche. ¿Saben? Nos estamos acercando a los tiempos más trascendentales de la historia humana. Y es realmente importante que estemos preparados y que eliminemos cualquier cosa inútil. Eso podría impedirnos cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Y hemos visto en los últimos 5 años que hay muchos dioses en este mundo y esos dioses tienen poder sobre nosotros. Cuando se imponen mandatos, la gente cede su conciencia a cualquier punto de presión que el gobierno tenga sobre nosotros. Así que creo que nos corresponde reflexionar sobre estos últimos 5 años y mirar hacia adelante y asegurarnos de que no haya nada que se interponga entre nosotros y nuestro Padre Celestial, para que cuando los próximos puntos de presión recaigan sobre el pueblo de Dios, no haya puntos de presión donde ellos cedan, y podamos mantenernos firmes sin importar lo que el mundo nos haga. Hoy voy a hablar sobre la relación con las Naciones Unidas, y creo que muchos de ustedes estarían de acuerdo en que el COVID fue una llamada de atención para muchas personas. El COVID nos abrió los ojos de muchas maneras, ha abierto los ojos de muchas personas. Y lo que voy a compartir hoy realmente surge como resultado de lo que sucedió durante la pandemia y de la apertura de los ojos de muchas personas. Así que, al comenzar, les invito a inclinar sus cabezas conmigo e invitaremos la presencia del Espíritu Santo. Oh querido Padre Celestial, te agradezco por las bendiciones del día de reposo. Señor, te damos gracias por la amistad, la comunión, el alimento físico y espiritual con el que nos has bendecido hasta ahora, ayer y en lo que va de esta mañana. Señor, te pido que tu Espíritu Santo continúe hablándonos, que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestros corazones, que no solo recibamos mensajes, sino que cambies nuestra manera de pensar y dirijas nuestros caminos por sendas nuevas de justicia a partir de hoy. Así que, Señor, te pido que hables a través de mí y para mí, y que Jesús sea glorificado, y que su cuerpo pueda mantenerse más alto y más verdadero gracias a la predicación de esta palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, este es nuestro viaje esta mañana y voy a hablar sobre la ONU, estructura, la ONU, problema, la ONU y el espíritu de profecía y luego algo de la ONU. Preguntas antes de llegar a nuestras conclusiones. Y ese es nuestro recorrido esta mañana. Y ahí está la ONU, el edificio allí en Nueva York. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en la ONU? ¿En la plaza de allí y ha mirado alrededor? Sí, muchos turistas van a Nueva York. Una de las cosas que a la gente le gusta ver es la Plaza de las Naciones Unidas allí. Pero el 6 de junio de 1985 se publicó este artículo. Y aquí hay una copia del mismo, aquí. Fue en la Adventist Review, el 6 de junio de 1985. Y ahí tienen a la hermana Elena White en la portada, y en su interior era una edición muy corta. Tenían un par de noticias, pero esta noticia aquí simplemente decía que la Asociación General recibe el estatus de ONG por parte de la ONU. Y era una noticia breve que pueden ver ahí en la pantalla. ¿Y qué decía realmente esa noticia? Esto se entregó a delegados de la sesión de la Asociación General en 1985, y esto es lo que aparece en pantalla, el texto. Decía, la Asociación General recibe estatus de ONG de Naciones Unidas.
El 10 de mayo, Naciones Unidas reconocieron a la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día como una organización no gubernamental, ONG, con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el ECOSOC. De manera muy similar a cómo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ocupa de los asuntos de guerra y paz, el ECOSOC trata cuestiones sociales, económicas, humanitarias y culturales a nivel mundial, incluyendo los derechos humanos y la libertad religiosa. La Asociación General ahora tiene el derecho de estar representada en todas las reuniones del ECOSOC en Nueva York y en las reuniones de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. El estatus de ONG incluye el derecho a hablar y presentar declaraciones escritas sobre temas de importancia para la Iglesia. Creemos que el nuevo estatus de ONG ayudará a la Iglesia Adventista del Séptimo Día a establecer una presencia en otro foro y así fortalecer su labor cristiana positiva. Y eso fue lo que se anunció a los delegados en la sesión de la Asociación General de 1985, que ahora hemos logrado el estatus de ONG consultiva con el ECOSOC de las Naciones Unidas o Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Ahora bien, como sucede, el ECOSOC había aprobado ciertas resoluciones y una de ellas, que es pertinente para esta mañana, dice allí que respecto al estatus consultivo de las ONG, dice: los fines y propósitos de la organización deberán estar en conformidad con el espíritu, los propósitos y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Así que cuando solicitas y recibes el estatus de ONG consultiva con las Naciones Unidas, estás aceptando los principios y valores de las Naciones Unidas. Como una organización no lucrativa y no gubernamental de apoyo en las Naciones Unidas. Y esa resolución del ECOSOC fue aprobada en 1968 y reafirmada en 1996. Así que antes de que nos uniéramos a la ONU y después de que hicimos una alianza con la ONU, el ECOSOC de la ONU ya lo había preparado. Aprobaron resoluciones diciendo que si vas a tener un estatus con nosotros, un estatus consultivo, debes estar alineado con nuestros objetivos, visiones y propósitos. Ahora señalamos aquí de pasada que esto nunca fue decidido por el Comité Ejecutivo de la Conferencia General para alinearse con las Naciones Unidas. Nunca fue votado por los miembros de la Iglesia Adventista en una sesión de la Conferencia General para alinearse con las Naciones Unidas. De hecho, la decisión de unirse y la unión real ocurrieron justo antes de la sesión de la Conferencia General de 1985. Se informó a los miembros que esto es lo que la administración había hecho, pero no se les dio la oportunidad de debatir o votar sobre el asunto. Uno pensaría que si vamos a unirnos a las Naciones Unidas y someternos oficialmente a sus objetivos, principios y valores, que la administración Wilson, la anterior, la del Wilson mayor, uno pensaría que para una decisión tan trascendental podrían haber esperado unas semanas y habérselo dado a los delegados para que votaran. Pero no lo hicieron. La decisión se tomó, se firmó la alianza y con el tiempo a ADRA se le ha concedido el estatus de ONG consultiva y a la IRLA, la Asociación Internacional de Libertad Religiosa, también se le ha concedido el estatus de ONG consultiva por parte de las Naciones Unidas. Así que preguntémonos, ¿qué es exactamente lo que hacen las Naciones Unidas? Cuando yo solía trabajar para ADRA en muchas partes del mundo, en los años 90, las Naciones Unidas eran grandes donantes para todo tipo de agencias de ayuda, pero las Naciones Unidas en privado eran sinónimo de corrupción, nepotismo e ineficiencia. Y eso lo decían los amigos de la ONU, hablando. Y así está la ONU, la plaza ahí. Así que hablemos de los 4 pilares de las Naciones Unidas. El preámbulo de la ONU enumera 4 pilares de las Naciones Unidas. El primero de estos es la paz y la seguridad. Según la ONU, la Carta de la ONU fue creada, cito aquí, para salvar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que 2 veces en nuestra vida ha traído un dolor incalculable a la humanidad. Fin de la cita.
Y así las Naciones Unidas se formaron después de las tragedias de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, para tratar de asegurar que no hubiera otra guerra mundial, y querían poner fin a la guerra. La Sociedad de Naciones había fracasado, así que ahora se intentaba unir a las naciones del mundo, y la paz y la seguridad eran su objetivo principal. El segundo pilar de las Naciones Unidas era defender los derechos humanos. La Carta de la ONU comienza afirmando, cito aquí, la fe en los derechos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones, grandes y pequeñas. Así que el segundo pilar de las Naciones Unidas es establecer, definir y defender los derechos humanos en todo el mundo. El tercer pilar de las Naciones Unidas es establecer el Estado de Derecho a nivel global, que seamos gobernados por la ley como una comunidad global, en lugar de por la palabra de dictadores. Y así, nuevamente, en el preámbulo dice lo siguiente: la ONU tiene como objetivo, cito, establecer condiciones bajo las cuales la justicia y el respeto a las obligaciones derivadas de los tratados y otras fuentes del derecho internacional puedan combinarse, fin de la cita. Así que en la década de 1930 fuimos testigos del surgimiento de hombres fuertes como Mussolini, Adolf Hitler y Joseph Stalin, y las Naciones Unidas quisieron revertir el rumbo del mundo para que las relaciones internacionales entre naciones no estuvieran gobernadas por hombres fuertes, sino por el Estado de Derecho. Y quiero decir, todos estos son objetivos loables, no tengo ningún problema con estos objetivos tal como están planteados. Aquí hay objetivos nobles. Y el cuarto pilar de las Naciones Unidas está relacionado con el desarrollo humano. Y argumentan que los componentes principales del desarrollo son vivir una vida larga y saludable, recibir una buena educación, tener un nivel de vida digno y tener la libertad de participar en la vida de tu propia comunidad. Así que esos son los cuatro pilares de las Naciones Unidas: paz y seguridad, derechos humanos, el Estado de Derecho y el desarrollo. Y entonces tienes los principales órganos de las Naciones Unidas. Y de hecho las Naciones Unidas tienen 6 órganos principales en su estructura o en su organigrama. El primero, con el que probablemente estés más familiarizado, es la Asamblea General. Y es aquí donde presidentes y primeros ministros vienen y hablan ante los representantes del mundo en ese enorme salón en el centro de Nueva York. Este es el principal órgano deliberativo y representativo de las Naciones Unidas. Y todos los Estados miembros de la ONU están representados en la Asamblea General. También está el Consejo de Seguridad. ¿Has oído hablar de la ONU? Consejo de Seguridad. Este es un subconjunto de la Asamblea General. Tiene 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes. Estos son Estados Unidos, China, el Reino Unido, Francia y la Federación Rusa. Básicamente, esos fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y cuando se formaron las Naciones Unidas dijeron que iban a tener un puesto permanente en el Consejo de Seguridad. Y luego los otros 10 miembros rotan de manera regular de los otros Estados miembros. Y esto está causando mucha tensión hoy en día porque el mundo ha cambiado desde 1945 y han surgido otras potencias como la India, y dicen, ¿por qué no somos miembros permanentes de la ONU, del Consejo de Seguridad? Así que aunque representaba al mundo en 1945, el mundo ha cambiado y siempre hay presión para expandirse. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y el propio Consejo de Seguridad se encargan de hacer cumplir el derecho internacional. Se ocupan de asuntos de conflicto, el estallido de guerras y buscan mantener la paz y la seguridad internacionales. Y luego está el Consejo Económico y Social, para el cual la Conferencia General tiene estatus consultivo como ONG. Y este es el principal órgano de las Naciones Unidas para la coordinación de los asuntos globales y de los gobiernos de todo el mundo en temas ambientales, económicos y sociales, y la implementación de los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas. Y luego está el Consejo de Administración Fiduciaria. Esto es algo de lo que pocas personas están al tanto, pero
El papel del Consejo de Administración Fiduciaria es proporcionar supervisión internacional para 11 territorios en fideicomiso que han sido puestos bajo la administración de 7 Estados miembros, y la labor del Consejo de Administración Fiduciaria es guiar esas 11 áreas fiduciarias hasta que puedan convertirse en Estados miembros plenos de la ONU y Estados soberanos por derecho propio. Luego está la Corte Internacional de Justicia, que tiene su sede en los Países Bajos, en un lugar llamado La Haya. Y es ahí donde, por ejemplo, en Bosnia, después de la guerra en los Balcanes, en la década de 1990, algunos de los presuntos criminales de guerra fueron llevados y juzgados, y algunas mujeres fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad tras la guerra de los Balcanes. Así que la Corte Internacional de Justicia tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos. Y luego, en sexto lugar, está la Secretaría. Esta comprende al secretario general y a decenas de miles de empleados de la ONU, trabajadores que llevan a cabo la implementación de las Naciones Unidas. Prioridades. Y luego también está la función de derechos humanos dentro de las Naciones Unidas. Entonces, dentro de la pirámide de los derechos humanos, en la ONU, estructura, en primer lugar, está la ONU, Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y ellos tienen la responsabilidad general por la protección de los derechos humanos a nivel global. Luego está el Consejo de Derechos Humanos. Este fue establecido en 2006 y es el principal órgano intergubernamental de las Naciones Unidas responsable de defender los derechos humanos en todo el mundo. Luego están los órganos de tratados de derechos humanos. Estos son comités de expertos independientes que supervisan la implementación de los principales tratados de derechos humanos en todo el mundo. Después están lo que se conoce como los procedimientos especiales. Estos son expertos independientes que presentan informes temáticos o específicos de un país al Consejo de Seguridad y al Consejo de Derechos Humanos desde una perspectiva particular de cada país. Así que, por ejemplo, si la ONU considera que hay un genocidio en cierto país, puede designar a alguien en este rol para que presente un informe especial a la ONU sobre lo que está ocurriendo en relación al genocidio en una parte específica del mundo. Y luego tienes, esta es una frase muy pegadiza, ¿no es así? La ONU, el mecanismo de integración de los derechos humanos del Grupo de Desarrollo de la ONU. Esto avanza. Esto sirve para promover los derechos humanos dentro de toda la esfera de la programación de la ONU en todo el mundo. Y luego, quizá lo más interesante para mí, están los asesores especiales para la prevención del genocidio, y el título completo es "Y la responsabilidad de proteger". Y el asesor especial, ellos son un catalizador. Su función es concienciar sobre las causas y la dinámica del genocidio. Su función es alertar a los actores relevantes sobre la amenaza de genocidio y es abogar para que se tomen las medidas adecuadas. A veces tienen éxito en este objetivo y a veces les toca recoger los pedazos después de que el genocidio ya ha ocurrido. Así que podríamos decir que tienen un historial mixto. Y en el núcleo mismo del mundo de los derechos humanos de las Naciones Unidas está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, mencionamos esto brevemente ayer. Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 y establece por primera vez en la historia de la humanidad los derechos humanos fundamentales que deben ser respetados en todo el mundo. Y hoy en día es reconocida y adoptada en más de 70 tratados de derechos humanos en todo el mundo. Así que eso es solo una breve introducción a la ONU. Y la ONU, de hecho, tiene una variedad de organizaciones afiliadas a ella. Algunas organizaciones de la ONU son en realidad creadas por tratados bilaterales entre gobiernos como UNICEF o el Programa Mundial de Alimentos. Y otras son llamadas oficinas. Así que está la OCHA, que es la ONU. OCHA, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Y cada vez que hay una crisis humanitaria, UNICEF acude rápidamente porque quieren proteger a los niños. Y el Programa Mundial de Alimentos acude rápidamente porque quieren proporcionar comida a los niños. Y el ACNUR acude rápidamente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, porque quieren proteger al niño, ya que es un refugiado. Y terminas con 3 agencias globales peleando por quién se encarga de ese niño.
Y eso es importante porque quien obtenga la jurisdicción sobre ese niño recibe la financiación. Y así, estas grandes agencias, que son como grandes reinos en sí mismas, luego están obligadas a coordinarse a través de la OCHA, de la ONU, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. Y así se producen constantes luchas de poder en todo el mundo. Este niño es simplemente un niño, este niño es un refugiado, este niño tiene hambre. ¿Debería el Fondo de Población de la ONU involucrarse en atender a este niño? Porque viene de familia y demás. Y así es como se producen estas batallas jurisdiccionales, porque con la jurisdicción viene la financiación global. Y así lo hizo la ONU. Hay agencias que compiten entre sí y que siempre están recaudando fondos y buscando donantes y dólares. Y la mejor manera de encontrar dólares y donantes es contar con víctimas a las que dices estar ayudando. Así pues, la Declaración Universal de Derechos Humanos es el núcleo de la ONU. Derechos humanos, sector. Entonces, ¿qué es parte de la ONU? Problema, y hablé un poco de esto ayer, hay un preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. No espero que leas esto desde atrás. Lo entiendo, a menos que tengas, ya sabes, ojos de águila, pero la ONU, la Declaración de Derechos Humanos comienza con el preámbulo que reconoce que los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Y ahí está escrito en la primera frase, considerando que el reconocimiento de la dignidad inherente y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana es la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Y decimos, bueno, alabado sea el Señor. Por eso, el desafío es que después de esta única mención de los derechos inalienables, la ONU, la Carta y la Declaración Universal de Derechos Humanos pasan a hablar de derechos humanos. Y como dijimos ayer, hay una diferencia profunda entre los derechos humanos y los derechos inalienables. Los derechos inalienables son tuyos en virtud de la creación, por un creador amoroso en un universo moral. Y así, por ejemplo, en nuestra Constitución, la Declaración de Independencia, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad nos las da nuestro Creador, independientemente del gobierno bajo el que vivamos. Mientras que los derechos humanos no son otorgados por los gobiernos en códigos legales y pueden ser otorgados por los gobiernos o pueden ser quitados por los gobiernos, no son inalienables. Aparecen en los buenos tiempos y desaparecen en los malos. Así que en realidad estamos de acuerdo con algunos de estos artículos como adventistas, como el artículo 1 que aparece en la pantalla, dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Están dotados de razón y conciencia y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Yo diría amén a eso. ¿Y tú? No tengo ningún problema con eso. Y luego, en el mundo adventista, celebramos especialmente en las declaraciones oficiales de la Asociación General este artículo, el artículo 18, que dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia y la libertad, ya sea solo o en comunidad con otros y en público o en privado, de manifestar su religión o creencia en la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Ese es un artículo bastante bueno, ¿no te parece? Y de hecho mencionamos este artículo en nuestras declaraciones oficiales de la Asociación General. Celebramos este artículo, defendemos este artículo, respaldamos este artículo y así sucesivamente. El desafío es que cuando la gente dice apoyamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y luego te dan estos ejemplos, la gente dice, bueno, eso es algo bueno. El problema es que cuando llegas al final de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, llegas al artículo 29.2. Como Iglesia celebramos en nuestras declaraciones el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque defiende el derecho a la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia y la libertad de religión. Y también incluye la libertad del derecho a cambiar de religión o creencia. Ahora, implícito en eso está la libertad de evangelizar y de compartir el evangelio, de invitar a las personas
a seguir a Jesucristo. Así que la libertad de evangelizar y de hacer proselitismo no está incluida explícitamente, pero la libertad de cambiar de religión sí está incluida en la ONU, Declaración de los Derechos Humanos. Y hay algunas partes del mundo hoy en día donde esta libertad es parcialmente respetada, pero no completamente respetada. En Medio Oriente hay un país que dice que en tu tarjeta de identificación nacional solo puedes ser musulmán, cristiano o ateo. Y si quieres cambiar de religión, puedes cambiar de cristiano a musulmán o de ateo a musulmán, pero si quieres pasar de musulmán, solo puedes ir a ateo, no puedes pasar a cristiano. Y así, en ese país en particular, muchas personas se están registrando como ateos. Y en las estadísticas hay un rápido crecimiento del ateísmo en ese país, pero en realidad no es un crecimiento del ateísmo en absoluto. Es porque la ley no les permite hacer el cambio completo en sus tarjetas de identidad. Por eso apoyamos el artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos. El problema es que los artículos 29.2 y 29.3 dicen lo siguiente. Dice que en el ejercicio de sus derechos y libertades, toda persona estará sujeta únicamente a las limitaciones establecidas por la ley, únicamente con el propósito de asegurar el debido reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moralidad, el orden público y el bienestar general en una sociedad democrática. Lo que significa que todos los derechos enunciados en los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 1 al 28, no son derechos absolutos, están sujetos a lo que el gobierno o la ONU determine que es para el bienestar general de la sociedad. El artículo 29.3 dice lo siguiente: estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Así que, en términos sencillos, cuando interpretamos este lenguaje legal, solo se nos permite ejercer nuestros derechos sujetos a los dictados de los gobiernos, organizaciones intergubernamentales como la Organización Mundial de la Salud y otros organismos de la ONU o actores globalistas. Los derechos inalienables han desaparecido. Lo que la ONU llama derechos en realidad no son derechos. Son simplemente permisos temporales que pueden ser revocados en cualquier momento. Si lo que hacemos como individuos entra en conflicto con lo que el nuevo régimen de gobernanza globalista llama el bienestar general en una sociedad democrática, todo ello de acuerdo con los propios propósitos y principios de la ONU. Y vimos un ejemplo clásico de esto durante la COVID-19. En nuestro manual de trabajo y políticas de la Conferencia General, muchos de ustedes están muy familiarizados con este texto. Aquí el Departamento de PAL, Asuntos Públicos y Libertad Religiosa. En el preámbulo se describe cuál es el propósito del Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa en la Conferencia General y por extensión en cada división, unión y conferencia alrededor del mundo. Y allí dice que Asuntos Públicos y Libertad Religiosa, uno de los departamentos fundamentales originales de la Iglesia, fue establecido inicialmente para promover y mantener la libertad religiosa, con un énfasis particular en la libertad más íntima, la libertad individual de conciencia, fin de la cita. Y digo, alabado sea el Señor porque tomamos una postura, al menos en la política de trabajo, a favor de la libertad individual de conciencia. ¿Y qué es la libertad individual de conciencia? Es la capacidad de actuar en armonía con las convicciones que el Espíritu Santo pone en tu conciencia. Eso es lo que significa la libertad de conciencia. No se trata de que tú le digas al Espíritu Santo de qué debe convencerte, sino de tu capacidad para ser obediente a las convicciones del Espíritu Santo. Y algunas personas dicen, y hemos escuchado esto durante los últimos 5 años, que como la Biblia no dice nada sobre las vacunas y el espíritu de profecía dice casi nada sobre las vacunas, entonces el Espíritu Santo no puede traerte convicción sobre las vacunas porque la Biblia y el espíritu de profecía no dicen nada. Por lo tanto, esto no es un asunto de libertad religiosa. Ese es un argumento que escuchamos en nuestra iglesia. Bueno, si abren sus Biblias en Hechos capítulo 16, versículo 6, Hechos capítulo 16, versículo 6, hay un versículo fascinante allí.
Es un versículo que solemos pasar por alto porque en una primera lectura no contiene ninguna teología profunda, pero es un versículo interesante y solo quiero que pensemos en él por un momento. Allí dice, esto está hablando de Pablo en su segundo viaje misionero. Dice que atravesaron la región de Frigia y Galacia y que el Espíritu Santo les había prohibido hablar la palabra en Asia. Algunas versiones dicen que son los espíritus de Jesús. Ahora, déjame preguntarte esto. ¿Dice la Biblia en algún otro lugar, aparte de este versículo, que los apóstoles no deberían realizar trabajo misionero en el norte de Turquía? No. No hay nada en la Biblia que diga que no se debe hacer trabajo misionero en el norte de Turquía. Sin embargo, aquí el Espíritu Santo convence a los apóstoles de no hacer algo que no se menciona en ninguna otra parte de las Escrituras. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que el Espíritu Santo puede traer convicción a tu conciencia sobre un asunto en el que la Escritura guarda silencio, pero sigue siendo una convicción legítima del Espíritu Santo sobre tu conciencia. Así, los argumentos que dicen que porque la Biblia guarda silencio sobre las vacunas, esto no puede ser un tema de libertad religiosa, significarían que este pasaje aquí es una mentira, porque dice que el Espíritu Santo trajo convicción a los apóstoles de no ir a Bitinia, pero no hay nada en las Escrituras sobre ese tema. Así que si la Escritura guarda silencio sobre no ir a Bitinia, el argumento, si quiere ser coherente, entonces Pablo debería decir que no fue el Espíritu Santo quien nos convenció allí. Así que el punto de esto es que cuando escuchas el argumento de que si la Escritura guarda silencio sobre algo, el Espíritu Santo no puede traerte convicción sobre ese asunto, entonces esto no es una cuestión de libertad religiosa, no puedes basarte en eso. Principio basado en las Escrituras, porque acabo de mostrarte solo un versículo donde el Espíritu Santo puede traerte convicción sobre un asunto que no está cubierto en ninguna parte de la palabra de Dios. ¿Sigues la lógica de esto? Por lo tanto, la decisión de tomar o no tomar vacunas sigue siendo una cuestión de libertad religiosa, independientemente de si la Biblia dice algo sobre las vacunas en particular, y no lo hace, al menos de manera específica, porque eso no impide que el Espíritu Santo traiga convicción al corazón y la conciencia del discípulo. Así que la libertad de conciencia es celebrada y defendida en nuestro Manual de Políticas de la Asociación General. En nuestra declaración de reafirmación, y siempre destaco esta frase aquí, por lo tanto, las reclamaciones de libertad religiosa, pero voy a resaltar las dos partes en rojo aquí para los propósitos de esta mañana. La declaración dice, ya sabes, la declaración de reafirmación tiene unas 2 páginas y media de extensión. ¿Alguna vez la has leído? Así que en Inglaterra, cada decisión legal, cada vez que el juez emite una decisión legal y la decisión tiene 100 páginas de largo. Bien, sí existen esos casos y siempre hay una frase en esa decisión de 100 páginas. Ese es el eje de todo el caso. Hay una frase que define la decisión, todo lo demás, y eso es lo que sienta el precedente para futuras decisiones. Todo lo demás es lo que los abogados llaman obiter dicta, que es latín y significa otras palabras. Es relleno que rodea el caso. Es un relleno costoso, pero sigue siendo relleno. Y en la declaración de reafirmación había 2 páginas de relleno diseñadas para adormecernos. Dicen cosas bonitas sobre la libertad de conciencia, dicen palabras agradables, que la vacunación es una cuestión de conciencia privada, pero hay un párrafo que es el eje de toda la declaración y es este de aquí, que está enterrado cerca del final de la segunda página. Así que la Iglesia Adventista del Séptimo Día aparece en pantalla en consulta con los ministerios de salud, asuntos públicos y los departamentos de libertad religiosa de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Está convencida de que los programas de vacunación que generalmente se llevan a cabo son importantes para la seguridad y la salud de nuestros miembros y de la comunidad en general. ¿Eso suena como el bienestar general de la sociedad? Es otra forma de decirlo. Las reclamaciones de libertad religiosa no se usan apropiadamente al objetar mandatos gubernamentales o programas de empleadores. Luego tienes la misma frase de nuevo.
Simplemente invierten las palabras diciendo que está diseñado para proteger la salud y la seguridad de sus comunidades. Así que la negación de la libertad de conciencia por parte de la Conferencia General está intercalada entre dos frases que hablan sobre la salud y la seguridad de la comunidad en general. El bien mayor, el bien general, el bienestar general de la sociedad es el mecanismo de entrega de la Conferencia General. La presunción de sus derechos para pasar por encima de las convicciones del Espíritu Santo en tu conciencia. Con esta declaración, los líderes de la CG en ese momento hicieron una declaración oficial a cada adventista en todo el mundo de que sus convicciones profundamente arraigadas y consideradas en oración no proporcionaban una base válida para una exención religiosa. Esencialmente, nuestros líderes estaban afirmando que tenían la autoridad para pasar por encima de las convicciones del Espíritu Santo en las conciencias de los miembros en todo el mundo. Sí, en su determinación, el Espíritu Santo no estaba actuando en el bienestar general de la sociedad. Una afirmación de tal autoridad para pasar por encima del Espíritu Santo no tiene ningún fundamento en las Escrituras. Sin embargo, al negar la libertad de conciencia a los adventistas de todo el mundo, la CG estaba actuando como lo exige la ley debido a nuestro estatus de ONG consultiva ante la ONU, que nos exige apoyar los objetivos y metas de la ONU, incluido el concepto de bienestar general contenido en el artículo 29.2 de la ONU, Declaración de Derechos Humanos. Y mencionamos repetidamente nuestro apoyo a la ONU, Declaración de Derechos Humanos a través de nuestros comunicados oficiales. De hecho, incluso emitimos una declaración en el 50º aniversario, instando a todos los gobiernos a defender todos los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En una de nuestras declaraciones, de hecho, se instaba a los gobiernos a defender todos estos principios, incluida la subordinación de la libertad individual de conciencia a lo que la ONU determine como el bienestar general de la sociedad. Es increíble cuando uno realmente empieza a leer los detalles de este tipo de cosas. Antes del COVID, o más allá del COVID, como adventistas, todos debemos saber que si en algún momento en el futuro la ONU o alguna de sus agencias o instituciones, como la OMS, declara, por ejemplo, en el nuevo Tratado de Preparación para Pandemias, que se firmó a principios de este año, que algo es para el bienestar general de la sociedad. Necesitamos saber hoy que la Asociación General GCE siempre se alineará con la ONU porque la GCE se ha subyugado formalmente a la ONU en una alianza oficial. Y así, la GCE está lista y dispuesta a negar la libertad de conciencia a los adventistas en todo el mundo, como lo hicieron en los últimos 4 años. En efecto, nos están diciendo desde la Asociación General GCE que los adventistas pueden actuar en armonía con su conciencia solo en la medida en que sus acciones estén en armonía con cualquier cosa que las Naciones Unidas determinen que es de interés público general, bienestar común o bien común. En otras palabras, la libertad de conciencia está ahora muerta dentro de la Iglesia Adventista oficial y la GC solo apoyará a los miembros si sus acciones están en armonía con las determinaciones de los amos globalistas de la GC o con lo que sea el bien común o el bienestar general de la sociedad. No estamos en una alianza con las Naciones Unidas, estamos en sumisión a las Naciones Unidas. Y tanto los miembros como la libertad de conciencia han sido sacrificados en el altar de la conveniencia política por nuestro liderazgo. Pero el problema no termina ahí, porque el papado tiene estatus de observador permanente en las Naciones Unidas. Hay 193 Estados miembros en las Naciones Unidas, pero allí a las Naciones Unidas se les concedió el estatus de observador permanente en lugar de estatus de miembro el 6 de abril de 1964. Y solo como recordatorio de lo que la Biblia dice sobre el papado, les he dado 3 pasajes ahí. En Apocalipsis 13, versículo 1, leemos en las Escrituras que el poder detrás del papado es Satanás mismo, quien le da al papado su poder y autoridad para engañar al mundo. En 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 12, di un sermón sobre esto el año pasado en Maine, titulado Bailando con el Diablo, sobre por qué el papado es el anticristo de las Escrituras. Pero en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 12, el papado es el hombre de pecado, un poder blasfemo que se declara a sí mismo como Dios, el mismo anticristo. Y en Daniel 7, del 19 al 26, sabemos que el papado es un poder perseguidor que asume arrogantemente el derecho de cambiar la ley de Dios, un reflejo del carácter de Dios.
y para forzar la falsa adoración, también es un poder perseguidor y sediento de sangre. Sin embargo, el papado es un poder que llegará a asegurar el juicio y la destrucción de parte del mismo Dios. Así que el papado es un poder condenado por Dios como el anticristo. A pesar de esto, el papado hoy en día tiene el derecho de asistir a todas las sesiones de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el ECOSOC para observar su trabajo. El papado hoy, en virtud de su estatus de observador permanente, es legalmente capaz de ratificar tratados internacionales y participar activamente en la negociación de tratados de elaboración de leyes internacionales en la ONU. La Santa Sede puede hacer propuestas sustantivas, rechazar las propuestas de otras partes negociadoras, solicitar una votación e incluso votar directamente. El 24 de octubre, hace apenas 4 semanas, el nuevo Papa, León XIV, celebró una reunión con todos los principales jesuitas del mundo. Los convocó a Roma. Esto fue un hecho de dominio público. Y les hizo un llamamiento directo el 24 de octubre de este año para que asumieran el liderazgo en el cumplimiento de su misión en todos los niveles de la sociedad, política, cultural y espiritualmente. Y esto es lo que dijo. Estoy parafraseando. Estas son palabras de su discurso aquí. Dijo: hoy repito, la Iglesia los necesita en las fronteras, ya sean geográficas, culturales, intelectuales o espirituales. Debemos oponernos a la globalización de la impotencia con una cultura de reconciliación, encontrándonos unos a otros en la verdad, el perdón y la sanación. La Iglesia debe ayudar a guiar estos desarrollos éticamente, defendiendo el bien común y promoviendo el ¿qué? El bien común. El verdadero discipulado requiere tanto la denuncia de la injusticia como la propuesta de nuevos modelos basados en la solidaridad y el bien común, cuidando de nuestra casa común. Responde a un clamor que es tanto humano como divino, que el Señor los lleve a las fronteras de hoy y más allá, renovando la Iglesia y construyendo un reino de justicia, amor y verdad. ¿A qué reino se refiere el Papa aquí? Él está hablando sobre el reinado de Roma o la supremacía papal en todo el mundo. La frase «nuestra casa común» se remonta a Laudato Si, esa encíclica de hace algunos años que pedía específicamente el descanso dominical para que podamos preservar nuestra casa común, el planeta, y todos podamos celebrar juntos la Eucaristía. Este es un lenguaje cargado proveniente de León XIV. Y solo como recordatorio, los jesuitas fueron creados en el siglo XVI, en 1540, con el propósito específico de defender y promover la supremacía papal durante la Contrarreforma. Los jesuitas son la respuesta de Roma a la Reforma protestante. Los jesuitas son los soldados más leales del Papa, juramentados a la obediencia absoluta al Papa y a promover los intereses del papado, por encima de cualquier otra entidad en el planeta Tierra. Cuando el Papa León XIV convocó a los líderes jesuitas hace 4 semanas para renovar su misión de, cito, reconciliación, solidaridad y conversión ecológica, debemos reconocer que esto es un llamado renovado para que los jesuitas abracen su propósito original de restaurar el dominio espiritual de Roma y de guiar al mundo de regreso a la unidad bajo la autoridad papal. La hermana White escribe sobre los jesuitas en El conflicto de los siglos. Ella dijo: la orden de los jesuitas fue creada, su objetivo estudiado era asegurar la riqueza y el poder, dedicarse al derrocamiento del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Fin de la cita. El conflicto de los siglos, página 234. Y sin embargo, hoy, precisamente este fin de semana, en Belém, Brasil, los jesuitas están trabajando juntos por el bien común para preservar nuestro hogar común. Esto está en internet. Estos son los comunicados de prensa que lees de ADRA y la División Indoeuropea, celebrando el hecho de que adventistas y jesuitas han encontrado una causa común. No me estoy inventando esto. Esto está en internet para que cualquiera lo vea. Ahora, en paralelo al papado y a los jesuitas, entre las 5.400 ONG con estatus consultivo ante el ECOSOC en la ONU, está la Lucis, o Lucas Trust, abreviatura de Lucifer. Alice Bailey fue una ocultista de fama mundial
Ella fue discípula de la teosofía y fundó lo que entonces se conocía como la compañía editorial Lucifer, más tarde llamada Lucis Trust. Y Alice Bailey promovió a la ONU como un vehículo para que todos trabajen juntos por el bien común desde la perspectiva de un ocultista. La Lucis Trust admite esto abiertamente. Ahí está su sitio web. Y ahí dice, en su sitio web dice, la Lucis Trust tiene estatus consultivo con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y World Goodwill, que es una ONG subsidiaria de la Lucis Trust, está reconocida por el Departamento de Comunicaciones Globales de la ONU como una organización no gubernamental. Desde su creación, Lucis Trust y World Goodwill han brindado su apoyo a través de la mediación, materiales educativos y seminarios. Al resaltar la importancia de los objetivos y actividades de la ONU. Fin de la cita. Así que nos preguntamos, ¿cómo es posible que adoradores de Satanás, jesuitas y adventistas encuentren una causa común? Esto plantea ¿cómo es eso posible? A través de nuestro estatus de ONG consultiva en la ONU, nos sentamos junto al apapado, el anticristo de la profecía, que está empoderado por el propio Satanás, y estamos colaborando con los jesuitas para preservar nuestro hogar común. Su propósito principal es la destrucción de nuestra fe protestante, y estamos colaborando con ocultistas declarados que están dedicados a un falso Cristo y a la adoración del propio Satanás. Este es el problema al que nos enfrentamos a través de nuestra alianza con las Naciones Unidas. No es que nos hayamos unido a la ONU para influir en el mundo. Lo que está sucediendo, y hay mucha más información que saldrá el próximo mes sobre esto, porque personas tras bambalinas han estado investigando esto cada vez más. De nuestras declaraciones que comenzaron a salir después de que nos afiliamos a la ONU, nuestras declaraciones cada vez más están canalizando el lenguaje de la ONU, ideología de la ONU y la terminología de la ONU. Así que no estamos influyendo en el mundo nos está influyendo a nosotros. Ese es el problema aquí. Entonces, ¿tenemos alguna guía espiritual sobre este asunto? Sí, así que si miramos a la ONU y al espíritu de profecía, solo empezaré con un versículo bíblico para comenzar. No harás pacto con ellos ni con sus dioses. Esta fue la advertencia de Dios a su pueblo cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Dios advirtió a su pueblo en contra de entrar en una alianza formal con las naciones que los rodeaban. En ningún momento de la historia del Antiguo Testamento, ni en la historia del Nuevo Testamento, Dios aconsejó a su pueblo entrar en una alianza con las naciones paganas que los rodeaban. Nunca se les dio esa instrucción, ni una sola vez. Y sin embargo, en Josué capítulo 1, dentro del primer capítulo, de hecho, abran sus Biblias en Josué capítulo 1, tan pronto como entran en la tierra prometida, eso es exactamente lo que hacen. Y al final de la tierra prometida, están expulsando a las naciones delante de ellos. Pero en Josué capítulo 1, versículo 22, es donde hacen su primer pacto, y es el comienzo de sus problemas. Perdón, Jueces, mis disculpas. Jueces capítulo 1. Así que Jueces capítulo 1, versículo 22. Ahí dice, la casa de José también subió contra Betel. Esto es Jueces 1, versículo 22. Y el Señor estaba con ellos. La casa de José envió espías a Betel. El nombre de la ciudad antes era Luz. Cuando los espías vieron a un hombre salir de la ciudad, le dijeron, muéstranos el camino hacia la ciudad y actuaremos con Chesed contigo. Mi versión dice, amablemente. Es decir, esa palabra significa fidelidad al pacto en hebreo. Hicieron un pacto con la gente de la tierra. Así que dice, entonces él les mostró el camino hacia la ciudad, y ellos pasaron la ciudad a filo de espada, pero dejaron ir al hombre y a su familia. Y en Jueces capítulo 2, versículo 1, dice, el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo, versículo 1 del capítulo 2, yo los saqué de Egipto y los llevé a la tierra que prometí a sus antepasados. Dije, nunca romperé mi pacto con ustedes. Por su parte, no hagan un pacto con los habitantes de esta tierra. Derriben sus altares, pero no han obedecido mi mandato. Miren lo que han hecho.
Y por esto el ángel del Señor dice, ahora les digo, no los expulsaré de delante de ustedes, sino que se convertirán en sus adversarios, y sus dioses serán una trampa para ustedes. Y así, cuando el pueblo de Dios estaba a punto de entrar en la tierra prometida, el texto en la pantalla, Éxodo 22, 32, Dios dijo, no hagan alianza con las naciones de la tierra, porque están bajo el juicio de Dios. Satanás descendió a la tierra con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. Él está bajo el juicio de Dios. El papado, el hombre de pecado, está bajo el juicio de Dios. Daniel 7, 13 al 14, la destrucción de esa cuarta bestia. Y sin embargo, al reunirnos todos en la misma mesa en la ONU y comprometernos con los mismos objetivos, nos encontramos trabajando en alianza con poderes que se oponen a Dios y que ya están condenados por Dios. Entonces, ¿qué dice el espíritu de profecía sobre esto? Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 84, dice lo siguiente. Dios ha advertido a su pueblo que no se una con el mundo. Aquellos que se unen a confederaciones mundanas se están aliando con el enemigo de Dios y de la verdad. Luego llegamos a mensajes selectos. Libro 2, página 129, dice, Dios nunca guiará a sus seguidores a asumir votos que los unan con hombres que no tienen ninguna conexión con Dios. Los adoradores de Satanás no tienen ninguna conexión con Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos atamos a nosotros mismos en una alianza con aquellos que no tienen ninguna conexión con Dios? El espíritu de profecía dice que Dios nunca guiará a sus seguidores a una unión así. Es imposible que aquellos que hacen de la ley de Dios la regla de su vida se unan en confianza y en una hermandad cordial con quienes convierten la verdad de Dios en mentira. Entre el hombre mundano y el que sirve fielmente a Dios hay un gran abismo fijado. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que es imposible servir en una alianza cordial y trabajar en armonía con personas que están fundamentalmente en contra de Dios. Es así de simple. En Fundamentos de la Educación Cristiana, página 482, ella dice lo siguiente: el Señor desea que su pueblo permanezca distinto del mundo en espíritu y en propósito. Nunca deben estar atados por promesas que restrinjan la libertad de proclamar la verdad para este tiempo. Sin embargo, aceptamos dinero de USAID y el requisito más importante para eso es que no se nos permite compartir el Evangelio si aceptamos su dinero. Pero aceptamos el dinero y también aceptamos dinero de la ONU, de agencias de todo el mundo, especialmente para el trabajo con refugiados, bajo la condición de que no compartamos la verdad presente para este tiempo. Es lo que hacemos todo el tiempo. El propósito de Dios, el pueblo de Dios es estar de pie. Esto es de Gospel Workers 392 en adelante. El pueblo de Dios debe mantenerse como un pueblo distinto y separado, no participando en luchas políticas ni en confederaciones mundanas. Luego ella dice en la siguiente cita aquí: cualquier confederación con el mundo está estrictamente prohibida por las Escrituras. Dios quiere que su pueblo sea distinto de todas las confederaciones. Quiero decir, no estoy seguro de qué manera el espíritu de profecía podría ser más claro para el pueblo de Dios en los últimos tiempos, especialmente cuando consideras que cuando se imponga la marca de la bestia, la ONU estará en el centro del sistema que la implementará a nivel mundial. Y la última cita aquí de esta parte de la profecía: ahora y siempre debemos mantenernos como un pueblo distinto y peculiar, libre de toda política mundana, sin estar comprometidos por ninguna confederación, con aquellos que no tienen la sabiduría para discernir los reclamos de Dios tan claramente expuestos en su ley. Debemos ser un pueblo distinto y peculiar. No debemos sentirnos comprometidos al entrar en confederaciones con quienes niegan los reclamos de Dios, en particular con quienes buscan cambiar la ley de Dios. Sin embargo, estamos en alianza con la ONU, que está llena de naciones hindúes, naciones budistas, naciones musulmanas, luciferinos, ocultistas y el papado.
Y el efecto neto de eso se vio en la pandemia, cuando la Iglesia subordinó tu libertad de conciencia a nuestro deseo de mantenernos en el favor del sistema mundano caído. Así que por favor preguntémonos sobre esta importante ONU, ¿de acuerdo? El pasaje de 2 Corintios 6, específicamente del versículo 15 al 18, es un excelente y muy buen punto de partida aquí para nuestra reflexión. ¿Qué acuerdo tiene Cristo con Belial? ¿Qué acuerdo comparte un creyente con un incrédulo? ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de en medio de ellos y sepárense, dice el Señor, y no toquen nada impuro. Entonces los recibiré y seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Dios. Y esa frase, la palabra ahí, entonces esto es condicional. Dios nos recibirá y será nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos. Esa palabra entonces significa cuando salgamos de la unión con lo impío que nos rodea. ¿Entienden la lógica aquí? Esta es una promesa condicional. Dios no dice, tengo un movimiento remanente y siempre los bendeciré, sin importar cuántas alianzas hagan con los impíos. Dios dice, mi pueblo no hará alianzas con los impíos porque son mi pueblo y yo seré su Dios. Así que esta alianza con la ONU plantea preguntas profundas para nosotros hoy. La alianza provoca una erosión de la separación entre la Iglesia y el Estado, porque el movimiento remanente de Dios, que una vez fue llamado a mantenerse aparte, cada vez refleja más las prioridades del mundo y de Babilonia en salud, educación, medio ambiente y la negación de la libertad de conciencia. Cada vez más, si quieres saber qué piensa el movimiento remanente de Dios sobre algo, mira a los comunicados de prensa de la ONU y no a la palabra de Dios. La alianza está provocando un cambio de énfasis. Si haces un estudio sistemático y longitudinal desde 1985 hasta 2025 de todas las 59 declaraciones en el sitio web de la Conferencia General y todo lo demás que han emitido, muestran un cambio significativo en el lenguaje. Hemos pasado de la proclamación profética de los mensajes de los tres ángeles ahora a un lenguaje humanitario. La alianza con las Naciones Unidas nos está preparando para el engaño final. Al caminar de la mano y en armonía con la ONU, estamos en armonía con los anticristos, con los jesuitas y con los cultistas. Y corre el riesgo de condicionar a los miembros para que acepten la unidad del tiempo del fin bajo un falso Cristo. Así que podemos preguntarnos, ¿por qué ningún líder de la Conferencia General desde 1985 ha hablado en contra de esta asociación babilónica? ¿Por qué nadie ha alzado una voz de protesta? Yo crecí en la iglesia. No tenía idea de que esto existía hasta después del COVID, cuando todos empezamos a investigar un poco más. Y nos dimos cuenta, sí, aquí hay algo que no está bien. Y en cierto modo, el COVID fue una bendición de Dios, porque nos ha abierto los ojos y nos está llevando a hacernos preguntas difíciles y a decir, ¿por qué las cosas son como son? El pueblo de Israel no pudo tomar posesión de la tierra prometida por el pecado de Acán. Y cuando estamos en alianza con el anticristo, los jesuitas y los ocultistas, ¿cómo podemos tomar posesión del espíritu de la tierra? Porque este pecado está en el corazón de nuestro movimiento. Esta alianza está provocando un cambio en el énfasis. Nos preguntamos, ¿por qué ni un solo líder de nuestra iglesia mundial ha hablado en contra de esta asociación babilónica? ¿Se debe a la ignorancia? ¿No están al tanto de esto? Ese no es el caso, porque el nuevo director de Pile para la Conferencia General, su trabajo durante los últimos 10 años fue el enlace con la ONU, con base en Nueva York. Ellos saben exactamente todo sobre esta alianza con las Naciones Unidas y aún así él pasó por el proceso del comité de nominaciones para ser el nuevo director de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Conferencia General. Eso no me da ninguna confianza. Que alguien que está vinculado a la ONU y a todo lo que eso implica, ahora teóricamente esté defendiendo nuestra libertad de conciencia. Esto es como poner al zorro a cuidar el gallinero. ¿Ese es el terremoto? Podemos hacernos esa pregunta. No están hablando por miedo. Quizás tienen muchos trabajos, tal vez ya no serán considerados parte del grupo interno.
Entonces, ¿qué clase de pastores son estos líderes que no arriesgarán su reputación para defender al rebaño? ¿O es porque están de acuerdo con la unión? Entonces, ¿cómo pueden nuestros líderes de la Asociación General afirmar que somos el movimiento remanente de Dios mientras alinean nuestra iglesia con instituciones que tienen raíces en el ocultismo y están guiadas por el anticristo? ¿Cómo puede ser eso? Santiago 4, versículo 4, dice esto en la pantalla: ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por lo tanto, quien quiera ser amigo del mundo, ¿en qué se convierte para Dios? Enemigo de Dios. Nuestra alianza oficial con las Naciones Unidas, que representa a los reyes de este mundo y todas sus creencias caídas y falsos dioses, representa enemistad con Dios. Y esto ha herido profundamente a los miembros en los últimos 5 años. Y el flujo de declaraciones de las Naciones Unidas refleja cada vez más las prioridades, valores y el lenguaje de las Naciones Unidas. Y después de un tiempo hay que decir: comprador, ten cuidado, para quienes se están uniendo al movimiento adventista. Comprador, ten cuidado. Entiende en lo que te estás metiendo. Esto es lo que decimos y esto es lo que están haciendo nuestros líderes. Algo tiene que cambiar. Así que se nos ha acabado el tiempo. Necesitamos llegar a nuestras conclusiones aquí esta mañana. La iglesia remanente de Dios no fue levantada para buscar el favor de los poderes de Babilonia, sino para dar testimonio fiel de Dios, aunque sea despreciada por el mundo, y para llamar a las personas a salir de Babilonia. Y la asociación de la Asociación General con la ONU, desde 1985, nunca votada ni una sola vez por los miembros o los constituyentes, representa una traición a nuestro llamado dado por Dios. La Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, la cabeza visible de la Iglesia Remanente de Dios, ha entrado en una asociación con la ONU, una institución ligada a la filosofía oculta, ideales luciferinos, activismo jesuita y al propio Satanás. Así que este mensaje de esta mañana es una advertencia para que todos nosotros abramos los ojos. Medir las acciones de nuestros líderes según la palabra de Dios y llamar a nuestro movimiento mundial a mantenerse separado de la Babilonia a la que actualmente estamos unidos. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, lo primero que diría es esto. Necesitamos pedirles a nuestros líderes, y ya lo hemos hecho, se envió una carta la semana pasada, ahora está en internet, que la Asociación General tome las medidas para cancelar de inmediato el estatus de ONG consultiva de ECOSOC, para sí misma, para ADRA y para la IRLA. No podemos estar atados al anticristo ni a ninguna organización vinculada al ocultismo, y no podemos subordinar el mensaje adventista a lo que la ONU determine que es para el bienestar general de la sociedad mundial. Lo segundo es que podemos aprender de la historia. Los TJ, los Testigos de Jehová, en una ocasión registraron a sus líderes, se registraron con estatus de ONG consultiva ante la ONU, pero cuando los miembros se enteraron, hubo una revuelta y presionaron tanto a sus líderes que estos se retiraron del estatus de ONG consultiva ante las Naciones Unidas. Ahora bien, tenemos desacuerdos teológicos con los Testigos de Jehová, pero ellos fueron los opositores más firmes de Adolf Hitler en la Alemania nazi, no los adventistas. Y sus miembros entienden que la unión con la ONU es una concesión espiritual desde su perspectiva, y nosotros deberíamos pensar igual. Y si los miembros de los Testigos de Jehová se levantaron y le dijeron a sus líderes: cancelen este acuerdo, si los Testigos de Jehová pudieron hacerlo, ¿por qué el pueblo remanente de Dios no puede hacerlo también? Necesitamos levantarnos y aprender de la historia, y debemos exigir fidelidad a nuestro mensaje por parte de nuestros líderes. La tercera cosa probablemente me meterá en muchos problemas, y lo digo: retiremos el apoyo ciego. La fidelidad a Cristo está por encima de la lealtad a cualquier institución. Quiero animarte a que permanezcas fiel en el diezmo, y aquí en el norte de Nueva Inglaterra tienes una gran asociación. Bien, y yo he estado devolviendo mi diezmo al norte de Nueva Inglaterra, porque este es un bastión de la verdad y la libertad de conciencia. Sin embargo, nuestro apoyo financiero y moral no debe darse sin rendición de cuentas y transparencia. En nuestra división hoy, algunas asociaciones emiten declaraciones celebrando asesinatos políticos.
Otras asociaciones dan plataforma a políticos radicales de izquierda y musulmanes en sus púlpitos en la mañana del sábado para mítines de campaña. Otras dan luz verde a predicadores para promover la normalización del estilo de vida LGBTQ en nuestra iglesia. Otras socavan el cuerpo mundial implementando la ordenación de mujeres a nivel mundial. Aún otras prohíben a predicadores de justicia y a predicadores fieles a la Biblia. Estoy tentado a decir algo aquí. Mi opinión es las asociaciones woke, progresistas y comprometidas bíblica y espiritualmente deberían marchitarse en la vid. Y deberíamos apoyar a los líderes de las asociaciones y a las asociaciones que luchan por la fe que nos ha sido transmitida. En cuarto lugar, quiero animarte a que te levantes y alces la voz. Todo creyente tiene el deber de luchar por la fe, Judas versículo 3. El silencio ante la apostasía equivale a consentimiento. Plantea estos asuntos con tu pastor, puede que no estén contentos contigo, pero de todos modos háblalo. Plantea estos temas con el presidente de tu asociación y pide responsabilidad espiritual y reforma. Si los TJ pueden hacer esto, nosotros también podemos. Y por último, lo más importante es que en todas estas discusiones sobre alianzas organizativas, declaraciones oficiales y declaraciones universales de derechos humanos, lo que realmente importa es nuestra necesidad de regresar a la piedad primitiva. Necesitamos un renacimiento de la piedad personal y primitiva, comenzando por mí y expandiéndose a todos nosotros aquí hoy. La hermana White escribió esto en la página 464 y aquí es donde estamos viviendo ahora, antes de la última visitación de los juicios de Dios sobre la tierra. Es decir, antes del cierre del tiempo de gracia, antes de que caigan las 7 últimas plagas. Y ese es el tiempo en el que estamos hoy. Antes de la última visitación de los juicios de Dios sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de la piedad primitiva como no se ha visto desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Y estos son los asuntos que hemos estado discutiendo. Podemos debatir políticas, presupuestos, alianzas, las Naciones Unidas, pero lo que importa es un reavivamiento de la piedad primitiva en mi hogar, en mi familia y en tu casa y también en tu corazón. Y cuando yo y nosotros como miembros asumimos la responsabilidad de limpiar nuestras vidas y de purificarlas y de mantenernos firmes por el Señor en todo lo posible en nuestras vidas, y buscamos vivir y andar en la luz y tener comunión con aquel que es luz y no tener comunión con las obras de las tinieblas en nuestra vida personal, entonces el Espíritu Santo será derramado de una manera que nunca antes hemos visto. Así que quiero animarte, si no sacas nada más de nuestra charla de esta mañana, que a partir de hoy tomes aún más en serio que nunca tu encuentro personal con el Dios viviente. Él es santo, Él es justo, Él es recto, Él es digno de nuestra adoración cada día. Y podemos confiar en Él para arreglar todos los problemas del mundo que nos rodea. Justo en mis devocionales del jueves, antes de volar aquí, leí la Biblia como lo hago cada año. Ahora mismo estoy en 2 Crónicas. Y esto fue lo que Ezequías les dijo al pueblo de Israel cuando estaban rodeados por los asirios y los ejércitos que habían venido a invadir y atacar Jerusalén. Y los ejércitos de Asiria se burlaban del pueblo de Dios y decían, ¿creen que su Dios puede salvarlos? Los otros dioses de las naciones no pudieron salvarlos. Jehová no puede salvarlos. Y esto fue lo que Ezequías le dijo al pueblo. Él dijo, sean fuertes y tengan buen ánimo. Segunda de Crónicas 32, versículo 7. Sean fuertes y tengan buen ánimo. No teman ni se desanimen ante el rey de Asiria y toda la horda de naciones que está con él. Naciones que están con él. De hecho, en hebreo dice horda, no dice Naciones Unidas, pero entiendes mi punto. No teman por toda la horda que está con él, porque hay uno más grande con nosotros que con él. Con él está un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Las batallas son feroces, pero las batallas le pertenecen al Señor. Quiero animarte hoy. ¿Ves las cosas que te he retado a hacer aquí en la pantalla? Pedir a nuestros líderes que se retiren de la ONU, seguir el ejemplo de los testigos de Jehová y decir que nosotros, como miembros, no aceptamos esta unión con el mundo. Devolver los diezmos fielmente, pero también exigir rendición de cuentas.
levantarnos y alzar la voz como sea y cuando sea que podamos. Y comenzando en mi propio hogar cada mañana y cada noche, estar de rodillas pidiendo que el Espíritu de Cristo me guíe ese día. Y en la medida en que como individuos asumimos la responsabilidad de nuestra propia vida espiritual, de nuestro propio crecimiento espiritual. Sí, la batalla es feroz, pero la batalla pertenece a Dios. Que Dios nos dé la victoria en las batallas que se nos avecinan. Amén. Los invito a inclinar la cabeza y tendremos unas palabras de oración. Padre Celestial, te damos gracias por la luz que nos has dado en las Escrituras. Te damos gracias por las bendiciones del Espíritu de profecía. Y Señor, sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles. Padre, sabemos que hay trigo y cizaña dentro del mismo campo de la cosecha. Y Padre, humildemente te pedimos que nos transformes, nos formes y nos moldees y nos hagas de tal manera que seamos contados. No entre la cizaña, sino entre el trigo. Oro, Padre, para que de nuestras vidas haya una cosecha de justicia que brille por la eternidad en esa cosecha final. Así que, Señor, te pido que tomes estos asuntos de los que hemos estado hablando, que traigas convicción a nuestros líderes para que hagan lo correcto. Oro, Señor, para que podamos mantenernos distintos, sin mancha por la confederación con los paganos, y que el mensaje del Evangelio avance con pureza y claridad, sin compromiso y sin considerar las consecuencias financieras. Oh Padre, que el Evangelio de las buenas nuevas de salvación avance hasta los confines de la tierra. Señor, que no estemos en unión con los reyes de este mundo, sino que el Evangelio llegue a todos sus pueblos y que ganemos a tantas personas como sea posible para Cristo antes de que Él regrese en las nubes de gloria. Así que oro, Señor, para que seamos fieles en nuestra parte de la viña donde nos has llamado a servir. Y hasta que Jesús vuelva, pedimos que tu Espíritu nos llene. Pedimos la transformación que solo tu Espíritu puede dar. Pedimos la protección de tus ángeles. Pedimos encuentros divinos, incluso esta semana, para que podamos compartir las buenas nuevas de salvación con nuestros vecinos y amigos. Señor nuestro, que todos sepan que hay un Dios en Israel, porque este grupo de creyentes aquí esta mañana está lleno de tu Espíritu Santo. Así que, Padre, entregamos nuestras vidas, entregamos nuestros hogares, nuestros corazones, nuestros matrimonios y nuestros corazones en tus manos hoy, pidiéndote que hagas por nosotros muchísimo más de lo que podamos comenzar a imaginar. Os agradecemos de antemano por estos milagros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.